Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Yoga y sus beneficios en las personas con lupus. Amigas, amigos, bienvenidos a un programa más de Diabetes y yo. Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida, y estamos muy contentos porque siempre tenemos un tema importante que tratar y sabemos que estamos siendo bien recibidos por todas y por todos porque los temas nos han estado escribiendo. Hoy hace rato acabo de recibir también un WhatsApp para decirnos que les interesó mucho, que les pareció muy interesante el programa que abordamos sobre suicidio, pero que quieren mucho más que lo tratemos en otra ocasión. Gisela, pues es la respuesta de nuestros amigos. Así es, Maru Pulido y todo el equipo de Diabetes y yo nos empeñamos en ofrecer justamente los mejores temas y los temas que puedan ser de mayor utilidad para la familia. Y justamente por eso es que hoy vamos a hablar de yoga y de una condición que se llama lupus y que quizá algunos de ustedes no conozcan, por lo cual hemos preparado la siguiente cápsula introductoria. Maru, amigos, ¿qué les parece si la escuchamos? Vamos. ¿Qué son las enfermedades reumáticas? Se definen como una amplia gama de enfermedades, algunas de ellas relacionadas con el desgaste del aparato locomotor, constituido por huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos. Otras enfermedades reumáticas son originadas por la alteración del sistema inmunológico. Se reconocen más de 100 enfermedades de tipo reumático y abarcan las lumbalgias o dolores de espalda, la artritis reumatoide, las enfermedades de tejidos blandos, la gota y el lupus eritematoso sistémico, LES, una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por el ataque del sistema de defensa del organismo. Los síntomas van a depender de cada enfermedad, pero la mayoría de los padecimientos son inflamatorios y lo que el paciente siente es dolor y limitación de sus funciones. Por cada hombre, hay 9 mujeres que padecen alguna de estas enfermedades. Actualmente en México, 10 de cada 100 personas padecen alguna enfermedad de tipo reumático. Esto de acuerdo con diversas estimaciones, porque en nuestro país no hay un registro concreto de las enfermedades reumáticas. Como ya comentamos, una de estas enfermedades es el lupus. Quédese con nosotros para conocer más sobre el lupus y sobre la manera como el yoga puede ayudar en esta condición y muchas otras. Amigas, amigos, bueno, pues esta fue una introducción al tema que vamos a tratar en esta ocasión. Gracias, como siempre, a todos los amigos que acuden a la cita que tenemos con todos ustedes los viernes a las 12 del día para hablar de nuestras diferentes condiciones de salud. Les recordamos que este programa es grabado porque todavía seguimos respetando la sana distancia y pues nos vamos a enfocar también, como lo hemos hecho a lo largo de este programa, no solamente en la diabetes, sino también en otras condiciones crónicas. En esta ocasión vamos a hablar del lupus, que ya hemos visto, ya hemos tratado en otros programas, pero que vamos a volver a tratar. Lupus, vamos a saber en qué consiste esta enfermedad, cómo la podemos identificar, cuáles son los tratamientos que existen con los que contamos aquí en México. Pero además, algo muy importante, Gisela, amigas, amigos, es compartir con ustedes los beneficios del yoga para esta condición. Y por supuesto, como ya lo hemos visto en otros programas, Gisela,
para muchas otras condiciones. Así es, Maru, y justamente invitamos a dos expertas en el tema, a quien encabeza el equipo de profesionales de la salud que atienden la condición y quien es experto en el tema, pues porque lo vive. Quiero dar la bienvenida a la doctora Juanita Romero. Ella es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente se especializó en medicina interna y en reumatología en la UNAM. Realizó también una maestría en ciencias en la misma casa de estudios. Gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También quisiera, si me permites, darle la bienvenida a Marina Villagómez, que pues yo le tengo un afecto muy especial, nos conocemos. Ella es radioescucha, muy acérrima de Radio Educación, y ella es maestra certificada de Hatha Yoga por la Alianza Mexicana de Yoga y vive con lupus desde hace 18 años, pero se ocupa, que es lo importante, porque también trabaja con personas de la tercera edad y con personas con problemas de salud y les enseña, como ella lo aplica en su propia persona, todos los beneficios que podemos encontrar en el yoga, Gisela. Muy bien, Maru, pues ¿qué te parece que entramos en materia? Y me gustaría preguntarle a la doctora que nos ayudara a entender, doctora Romero, ¿qué es el lupus? Gracias, Gisela. El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede dañar prácticamente cualquier parte de nuestro cuerpo, entre ellos piel, articulaciones, órganos internos, cualquiera de ellos. La palabra crónico, como seguramente ya lo han tocado en los diversos programas, significa que son manifestaciones o síntomas que pueden durar mucho tiempo, meses, incluso años. En esta enfermedad tiene esa característica que es crónica también. En el lupus está involucrado el sistema inmune. Normalmente el sistema inmune nos sirve como defensas del cuerpo. Para ello nos permite como defendernos de los diferentes agresores. Sin embargo, en el lupus, por mecanismos que aún no se han podido determinar bien, el sistema inmune está muy estimulado y entonces genera una gran cantidad de anticuerpos que detectan a nuestros propios tejidos como extraños. Entonces, esa es la razón de que se le llame autoinmune, porque auto significa propio o por uno mismo, y es decir que esos anticuerpos que se produjeron están atacando a nuestros propios tejidos, como si los desconocieran. Al atacarlos, entonces, genera mucha inflamación y la inflamación que nosotros identificamos depende del órgano que haya sido el blanco en ese paciente en específico. No siempre ataca todos los órganos y tejidos. En algunos pacientes puede ser uno solo o dos, pero en otros puede afectar a varios de ellos en combinaciones e intensidades diferentes. Esta es la razón de que cada uno de los pacientes con lupus sea distinto. Doctora, ¿se puede confundir con otras enfermedades? ¿El lupus se parece a otras enfermedades, por ejemplo, a la fibromialgia? ¿O cómo se hace el diagnóstico para conocer que esa persona realmente padece de esta enfermedad? Sí se podría confundir. Una de las principales como causas con las que uno podría confundir el lupus es con enfermedades infecciosas, por el tipo de inflamación que genera. Sin embargo, algo que nos hace pensar en que esto podría ser lupus es el tiempo en el que persisten los síntomas. Generalmente cuando alcanzan 5 o 6 o más semanas de evolución con los mismos síntomas, uno puede empezar a intuir que más bien se trata de una enfermedad crónica y no de algo infeccioso. Pero esa es una de las enfermedades con las que se podría confundir. La otra, sobre todo, es con enfermedades
de la sangre, en células de la sangre, que se llaman síndromes linfoproliferativos. También tienen o comparten manifestaciones similares a las que podemos observar en lupus eritematoso. El diagnóstico se realiza con base en las manifestaciones que uno observa. En lupus, en general en todas las enfermedades reumáticas, la clínica es muy importante, la exploración que nosotros hacemos es muy importante porque existen como características específicas de los síntomas de lupus y al identificarlo así, ya solo con algunos parámetros en sangre o en el suero, nos apoyamos para hacer el diagnóstico. Muy bien. También, doctora, ¿qué se necesita para el diagnóstico? ¿Cuál es el médico tratante de lupus? El médico especializado en identificar y tratar lupus eritematoso es el reumatólogo, aunque los médicos internistas también tienen el entrenamiento suficiente para sospecharlo y abordarlo. Generalmente cuando ellos hacen el diagnóstico suelen ya enviarlos para el seguimiento a largo plazo con el reumatólogo. Bueno, como ya dijimos, está también Marina. Marina vive con esta condición, Marina Villagómez, quien es maestra certificada de Hatha Yoga y que, bueno, sabemos porque nos has dicho que vives desde hace 18 años con este padecimiento. ¿Cómo ha sido para ti, Marina? Platícale a nuestro auditorio cómo has vivido el lupus y qué hiciste para no sentirte mal, para seguir con tu vida, Marina, por favor. Y bienvenida nuevamente. Hola, Maru, gracias. Pues, en principio es muy difícil porque finalmente, hablo solamente de mi caso, cuando empecé, para empezar yo no sabía ni siquiera lo que era lupus. Y efectivamente, como dice la doctora, yo empecé con muchos dolores de articulaciones. Y además empecé a perder fuerza en las manos, se me caían las cosas y yo no entendía por qué. Entonces al principio es muy difícil porque te empiezan a pasar muchas cosas raras que nunca en la vida te habían pasado y no te explicas por qué. Entonces, bueno, yo fui con un médico general que estaba muy lejos ahora lo veo así y digo, pues no, un médico general no podía diagnosticar una cosa así, y menos, en principio, pues nada más era eso, ¿no? Que perdí yo la fuerza y tenía así como problemas, sobre todo articulares. Yo fui con un médico general y me dijo que era una artritis juvenil o algo así parecido. Entonces me dijo, mira, te vamos a dar nada más, esto te lo vas a tomar para el dolor, porque yo tenía mucho dolor, y me dio vitamina B12, y me dijo, con esto ya vas a estar bien. Pero la evolución de la enfermedad fue muy rápida. Yo te estoy hablando de que yo empecé con los primeros síntomas en noviembre del 2002, y para diciembre yo ya había perdido fuerza, yo ya no me podía levantar. Fue como la evolución fue muy rápida. De un día para otro prácticamente, primero empiezo a perder fuerza en las manos, luego en los brazos, y luego me quedo acostada y no me puedo levantar. Pero es así, de un momento a otro. Afortunadamente, no anduve como buscando muchos doctores, porque donde yo trabajaba, mi jefa era amiga de un doctor de nutrición. Y entonces me dijo, ¿por qué no vas a ver a mi amigo? Su amigo era el doctor Alcocer. Llegué a nutrición por una recomendación, pero mi proceso era como muy rápido para el tratamiento que me estaban dando. En ese inter, yo sí como que acudí a otros lugares, a otras personas, porque te lo cuento ahorita y es así como muy inverosímil, pero sí, cuando tú tienes una situación así que de un momento a otro te pones muy mal y que no sabes ni qué hacer ni nada, la gente que está a tu alrededor se te acerca y dice,
te pueden estar haciendo brujería y cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, empezamos a buscar como otras opciones, pero yo no dejé de ir a nutrición y el doctor Alcocer me seguía atendiendo. El doctor Alcocer, el contacto que tuve con el doctor Alcocer me ayudó demasiado porque él fue el que me ayudó a entrar al hospital como paciente. Y en un momento dado me dijo, yo ya no te puedo seguir viendo, pero te vas a quedar como paciente en el hospital porque necesitamos saber qué tienes. Necesitamos hacer muchos estudios y tú no puedes estar así como viniendo nada más a verme de repente, de poco en poco. Entonces ya él me canalizó y afortunadamente ya tuve una primera consulta que le llaman la consulta, ay, se me fue ahorita el nombre, de como integradora, me parece que le llaman, la consulta integradora, en donde empiezan a ver qué es lo que tengo. Y en ese inter me pasan a mí 2 meses y y todavía no sabemos qué tengo. Para diagnosticarme en el hospital se tardaron 6 meses para hacer el diagnóstico final. Cuando ya el doctor que me correspondía, que estuvo viéndome, ya me dijo, Marina, ya sabemos qué tienes. Lo que tienes es lupus. Y cuando me explica qué es el lupus, pues ahí sí me da muchísimo miedo, porque pues es una enfermedad, ahorita, bueno, ya lo entiendo, es una disfunción del sistema inmunológico en donde está desconociendo a mi propio organismo y entonces a mí me parecía que me iba a morir, porque se podía meter con cualquiera de mis órganos a la hora que se le ocurriera. Pero una de las cosas que me dijo el doctor que me atendió en la hospitalización, pues fue, mira Marina, no te preocupes, si tú le haces caso a todo lo que te decimos aquí en el hospital y llevas una vida disciplinada, tú puedes tener una calidad de vida casi normal. Sí, Marina, me gustaría aprovechar que está la doctora, con esto que estás diciendo, como pasa en la diabetes, que antes pasaba, no sé si me estoy mintiendo, Gisela, pero el diagnóstico tardío, en el caso del lupus, y de que si le atinaban o no le atinaban, pues es una pérdida de tiempo para los tratamientos y también para el deterioro del propio organismo, doctora. Así es. Sin embargo, como lo comentaba previamente, la dificultad del diagnóstico depende mucho de cómo sea la presentación inicial en cada uno de los pacientes. En el caso particular de Marina, lo que ocurrió es que los síntomas iniciales eran muy compatibles más bien con una alteración en la función tiroidea. Entonces, inicialmente todo se abordó y se pensó que todo era explicado por el hipertiroidismo que ella tenía. Pero al iniciar con síntomas en articulaciones y con otras manifestaciones como la caída de cabello, que no es tan frecuente, sobre todo los síntomas articulares, no son tan frecuentes de verlos en una enfermedad tiroidea, se pensó en abordar o indagar qué es aquello que estaba dando los síntomas nuevos que Marina estaba experimentando. Al ser cuando nosotros vemos pacientes así con varias manifestaciones inflamatorias al mismo tiempo y sobre todo si se trata de una mujer joven, uno de los principales diagnósticos diferenciales es lupus eritematoso, que fue el caso de Marina. Doctora, ¿entonces hay una relación entre lupus y tiroides? No hay una relación directa. Sin embargo, cuando la alteración tiroidea es de componente autoinmune también o de origen autoinmune, allí sí puede existir asociación con otra enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso. E incluso se considera que es una de las combinaciones más, bueno, por los diferentes estudios que se realizan en las diferentes poblaciones, esta es una de las combinaciones más frecuentes de una enfermedad reumática con enfermedad tiroidea autoinmune. Doctora, ¿cuáles son los síntomas del lupus? Para después preguntarle a la propia Marina qué sintió, porque dijo, yo me sentía muy mal, pensé que me iba a morir, pero
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo los podemos identificar? Los principales síntomas de lupus o los principales órganos y tejidos que se pueden afectar es algo que es la piel, las articulaciones, a nivel renal, que también es una de los órganos que en nuestra población hispana tienen una alta prevalencia. Definitivamente las manifestaciones articulares, la inflamación articular es uno de los más comunes. Y seguramente, después de lo articular sigue lo cutáneo, que puede allí incluir la caída de cabello, la inflamación en la piel, que una de las características es el eritema malar, que es el enrojecimiento que se observa en el borde de la nariz y en la región malar, en la cara, la fotosensibilidad, que implica como esa respuesta de enrojecimiento y ardor exagerado que se tiene con la exposición al sol, entre otros. Hay otras manifestaciones como las del sistema nervioso a nivel pulmonar, renal, muscular, que afortunadamente son menos frecuentes porque cuando se presentan se considera que son manifestaciones muy graves que requieren tratamiento intenso, oportuno o rápido para tratar de disminuir cualquier secuela en estos órganos. Marina, ¿y tus síntomas cómo los identificaste? ¿Tuviste una crisis? ¿A qué le llaman, por ejemplo, crisis en el caso del lupus? Uh-huh. Ajá, te decía, lo primero que empecé a sentir fue dolor articular, pero en las manos, y pérdida de fuerza. De repente, no sé, si sirviéndome una taza de café se me caía la jarrita con que se servía, y yo no sabía por qué. Mucho dolor en dedos, así empecé, mucho dolor en dedos, manos, y después en todo el brazo. Y después mucha rigidez. Se me pusieron rígidas las manos, los brazos y las piernas. Pero te estoy hablando de que esto sucedía de un día para otro. No sé, por hacer un ejemplo así rápido, en un día no podía mover manos, en otro día los brazos ya se me quedaron rígidos y al siguiente día ya las piernas no las podía mover. Esas eran las primeras cosas que me pasaron en el primer mes, por decirlo así. Después empecé a perder peso, pero de una manera increíble, 10 kilos en un mes. Después me empezó a caer el cabello y hubo un montón de cosas, mucho... mi estómago no consentía ya en el segundo o tercer mes, yo ya no podía comer mucho o comer normal porque tenía muchos vómitos. Pero no sé si todos los casos sean como el mío, pero el mío fue rapidísimo. O sea, todo esto que te cuento fue así. En el primer mes esto, en el segundo, en el tercero. Entonces fueron síntomas súper rápidos. No tuve como tiempo como para pensar, ay, o me está pasando esto, de repente No, esto fue rapidísimo. Y se fue así. Entonces, digo, en general ese es el cuadro, ¿no? Así te lo cuento, pero fue así rapidísimo y yo en 2-3 meses estaba en la cama sin poderme mover, sin poderme levantar sola. Una vez que me levantaba sí podía caminar, pero levantarme, incorporarme sola de la cama, no podía. Pues hacemos una pequeña cápsula para escuchar siempre recomendaciones de nutrición, de ejercicio, en general de estilo de vida saludable, porque viviendo con la condición que sea, diabetes, lupus, la condición que sea, comer bien, hacer ejercicio, mantener una actitud positiva, siempre nos va a ayudar, no solo a nosotros, también a nuestro entorno. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta ocasión quiero hacer énfasis en la importancia de la educación en diabetes. Uno de los objetivos primordiales de la educación en diabetes
es que el paciente logre obtener y mantener conductas que lleven a un óptimo manejo o a un óptimo control de la vida con su condición. Las personas con diabetes deben adquirir conocimientos y desarrollar destrezas. Además, tomar diariamente decisiones relativas a modificar su estilo de vida. Los servicios de salud públicos y los privados pues deberían entregar algunos programas de educación en diabetes. No siempre se da, no siempre existe. Eso nos hemos encontrado con muchísimos pacientes que de pronto pues llegan a lo mejor a la atención privada y te dicen pues es que a lo mejor en el servicio de salud público pues no me habían explicado la importancia de inyectarme la insulina 15 minutitos antes o de ir cambiando el lugar donde yo me aplico la insulina, etcétera, etcétera. No habían tenido ese acercamiento. Por eso es tan importante esta educación en diabetes. En teoría, una persona que es diagnosticada con diabetes debe contar con esta educación, se le debe de entregar este programa, pues obviamente para que tenga una mayor información, un mayor conocimiento sobre su condición. Además, hay que considerar que todos los escenarios pueden ser una buena instancia para la educación en diabetes. Lo puedes encontrar en los servicios de salud o lo puedes encontrar a lo mejor hoy en día que ya hay tantas plataformas en internet. Podemos ahí poner educación en diabetes y podemos encontrar. Una de ellas es la Federación Mexicana de Diabetes, donde en su página web o en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pues ahí podemos encontrar cierta información que nos va a apoyar en el día a día con nuestra condición. Entonces, bueno, pues antes de llegar, por ejemplo, a un hospital, podemos encontrar esta información. La Asociación Americana de Educadores en Diabetes propone 7 conductas de autocuidado para las personas con diabetes. Se las voy a mencionar porque cuando uno aprende y conoce estos 7 comportamientos, estas 7 conductas, créanme que es más sencillo llevar o hacer llevadera nuestra condición de diabetes. El primer hábito o la primera conducta es comer sano. Y entiéndase que comer sano reúne todo lo que hemos platicado sobre una dieta correcta que tiene que ser completa, variada, suficiente, inocua, equilibrada, es decir, que cumpla las necesidades de cada persona. El segundo hábito es ser físicamente activo. Recordemos que ya hemos mencionado la importancia de la actividad física. Tiene beneficios desde físicos, mentales y emocionales. Y en la condición de diabetes, de verdad, créeme que nos va a tener muchísimos beneficios al momento de querer controlar nuestras glucosas. El automonitoreo. Es básico que aprendamos a monitorear nuestros valores de glucosa. ¿Por qué es tan importante hacerlo en ayuno, 2 horas después de la comida? Anotar si a lo mejor estuve preocupado y a lo mejor por eso se me subió la glucosa, etcétera. Es muy importante el automonitoreo porque nos va a permitir tomar decisiones a los profesionales de la salud para saber si debemos de modificar la dieta, si debemos modificar el tratamiento farmacológico, etcétera. El número 4 es la toma de medicamentos. Recordemos que por algo el médico indica esa dosis de medicamento, porque él tiene el conocimiento para modificarlo, para saber cuál va a ser el efecto en tu cuerpo. Entonces, no dejen de tomar sus medicamentos. Número 5, la resolución de problemas. Recordemos que en esta vida, pues estamos llenos de sucesos, que pueden pasar y que además nosotros debemos de estar preparados, pues obviamente para saber responder ante esos sucesos, pues si se inunda, si viene un temblor, etcétera, etcétera. Si hay, por ejemplo, pues no sé, que tengamos que tomar decisiones que nos puedan alterar nuestros valores de glucosa, hay que estar preparados para ello. Número 6, la reducción de riesgos. Recordemos, sabemos los riesgos y las complicaciones. Sabemos que debemos de cuidar nuestros pies para, pues obviamente, reducir una complicación. Sabemos que, pues obviamente, debo de estar preparado, debo de agendar mis consultas para, pues obviamente, que de esa manera, pues yo tenga presente el que si yo evalúo, reviso, pues obviamente voy a hacer un mejor frente a esta reducción de complicaciones o de riesgos, ¿no? Y sin duda, pues tener una actitud positiva.
Recordemos que si llevamos a cabo los 6 hábitos anteriores o las 6 conductas anteriores, voy a poder tener una conducta o una actitud positiva ante la vida, y es decir, que aprendamos a vivir con nuestra condición de diabetes. Saber que si estamos empoderados, y empoderados en el aspecto de informados, si estoy bien informado, pues obviamente voy a poder hacer frente a cualquier situación que se me presente. Entonces, es importante que tengamos una sonrisa y que digamos, hoy conozco que tengo diabetes, hoy reconozco que debo de llevar una alimentación correcta, debo hacer actividad física, debo de realizar un automonitoreo adecuado, debo de tomar mis medicamentos, y de esta manera pues vamos a tener una vida plena. Así es que, mis queridísimos radioescuchas, les dejo un saludo. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Amigas, amigos, estamos el día de hoy estamos hablando de lupus y los beneficios también del yoga en esta enfermedad. Tenemos a 2 invitadas que nos están clarificando muchísimo lo que es este padecimiento. La doctora Juanita Romero, también especialista en reumatología y en medicina interna, y por supuesto Marina Villagómez, quien es maestra certificada de Hatha Yoga y también es paciente y es maestra de personas de la tercera edad que les ayuda con el ejercicio y la meditación en el Hatha Yoga. ¿No es así, Marina? Sí, tratamos de hacerlo. Bueno, yo quisiera volver a la cuestión estabas hablando de los síntomas, estabas hablando de la crisis. Después de que ya viste al médico indicado, mi querida Marina, ¿ya no se presentaron después crisis o fue difícil adaptarte a los medicamentos? Eso es importante que nos comentes. Pues, a ver, en un principio es difícil empezar a tomar medicamentos de este tipo. Lo que yo empecé a tomar fue cortisona, y cortisona en cantidades grandes. Yo salí con una receta de 60 miligramos de cortisona diarios. Eso es una cantidad bárbara, ¿no? Esto ya lo contará la doctora, pero entre otras cosas, el medicamento, a mí me genera mucho más problema el medicamento que el propio lupus a veces, porque la cortisona te genera muchos problemas, te da mucha hambre, te hinchas completamente, te llenas de vello, te hace muchos estragos la cortisona. Entonces empecé con una dosis muy alta y estaba yo muy débil, y entonces pues sí me generó como bastantes problemas el medicamento al principio, pero una vez que no te sé decir en cuánto tiempo me acostumbré al medicamento. Una vez que me acostumbro al medicamento, afortunadamente mi organismo responde. Y una vez que te acostumbras al medicamento, ya como que todo se estabiliza y ya empiezas como a sentirte bien. Eso sí, la cortisona es como magia. En cuanto tomes la primera pastilla, empiezas a sentir que tienes fuerza, ¿no? Por ejemplo, porque una de las cuestiones es que perdí fuerza, entonces con la cortisona inmediatamente empecé a sentirme distinta, ya tenía fuerza para levantarme. Sí, doctora Juanita, sin embargo, siempre se ha dicho que hay que tener como cuidado al utilizar cortisona porque puede afectar algunos otros órganos. El día de hoy se sigue utilizando cortisona. ¿Cuáles son los tratamientos hoy en día para el lupus? Si nos puede decir, por favor. Sí, claro. Sí, hasta el día de hoy se siguen utilizando los corticosteroides porque, como lo comenta Marina, tienen varios efectos secundarios, pero realmente el efecto benéfico, sobre todo en esos primeros días, es indispensable.
Aquí es una situación difícil cuando se diagnostica por primera vez o cuando tenemos a una paciente con reciente diagnóstico de lupus, porque como lo comenté previamente, son mujeres jóvenes que están apenas iniciando un plan de vida y de pronto debutan con lupus eritematoso. Conocen un poco de la enfermedad, lo cual les aflige mucho, y después, como lo comenta Marina también, viene el tratamiento. Todo lo que implica el inicio del medicamento, los efectos secundarios de los fármacos empleados. Sin embargo, aquí lo importante es tener una comunicación muy estrecha, detallar claramente qué implicaciones tiene cada uno, tanto la enfermedad como el tratamiento. Y porque, como lo comentamos previamente, el lupus es un desequilibrio en el sistema inmune, entonces necesitamos utilizar inmunorreguladores. Aquí el sistema inmune está muy exacerbado, entonces hay que usar inmunosupresores que lo lleven nuevamente al equilibrio. La gran desventaja de los inmunosupresores es que tardan en hacer efecto. Los más rápidos son 2 meses en hacer efecto. Una vez que el paciente inicia el tratamiento, no se ve ninguna respuesta clara hasta los primeros 2 meses. Entonces son 2 meses en los que no puede el paciente quedarse con tanta inflamación. Así que se inicia a la par el tratamiento con corticosteroides. La dosis va a depender del órgano o los órganos afectados, y también el inmunosupresor que nosotros seleccionemos va a depender también de esos órganos afectados. Entonces, se hace un tratamiento combinado inicial con dosis intermedias, altas o bajas, lo que se requiera del corticosteroide, y a la par se inicia el inmunomodulador. Después se evalúan en los primeros meses respuesta y también es para estar seguros de que no existe toxicidad por el fármaco, una respuesta de la enfermedad, de los síntomas, y estar seguros de que no hay toxicidad por los fármacos. Entonces, si lo hacemos así, que es como un tratamiento puente de los corticosteroides, en poco tiempo, en algunos meses, ya podemos ir haciendo los descensos y retirarlo, pero el paciente ya queda protegido con los inmunomoduladores. De esa forma, el paciente puede estar bien, les evitamos estas recaídas o crisis que preguntó usted previamente. La enfermedad se caracteriza por tener así periodos de crisis, periodos tranquilos. Entonces, en la consulta nosotros evaluamos todo eso, lo revisamos, platicamos, checamos resultados de laboratorio, de forma que podamos incluso identificar si se está estableciendo una crisis para tratarlo oportunamente. Sí. En conclusión, sí, se siguen usando los corticosteroides, de verdad son una herramienta muy útil, impresionante. Aquí la clave es saber usarlos bien y que el paciente tome decisiones en sus dosis. Bueno, y además encontrar a un médico con el que hagas clic y que tengas esa comunicación y que realmente ya te dé los medicamentos adecuados, el tratamiento adecuado. Y sí me gustaría, bueno, pues hablar, obviamente, Marina, hiciste clic con Juanita, y eso es muy importante, siempre lo hemos dicho en el programa, esta relación médico-paciente, donde te sientas respaldado realmente por tu médico. Y bueno, y después ya me gustaría que entráramos a la cuestión del yoga. ¿Cuándo tú misma te volviste autodidacta, te empoderaste y dijiste, no, yo salgo adelante y el yoga me va a ayudar? Pues no me lo planteé así como lo estás diciendo, realmente. No, todo fue como muy fortuito. Yo salgo del hospital después de 6 meses, bueno, estoy en el hospital muy poco tiempo, pero de que empiezo con los primeros síntomas hasta que me hacen el diagnóstico pasan 6 meses. Pero salgo muy débil, muy delgada, salgo con 40 kilos, pesando 40 kilos, y bueno, con una nueva visión de la vida y decir, Dios, ¿qué me va a pasar? ¿Quién sabe? Entonces salgo muy débil. La característica era totalmente débil, no podía
sí caminaba, pero me costaba mucho trabajo caminar. Pero te digo, en cuanto yo empecé, yo no sé qué sentí cuando tomé la primera dosis de cortisona. Fue algo curiosísimo. Yo me sentí distinta. Entonces, bueno, salgo y no tengo fuerza, no puedo caminar. Y alguien, por ahí una prima mía que vive en Estados Unidos, me dice, oye, he escuchado que el yoga es bueno. A lo mejor te ayuda. Y me manda videos de yoga de allá de Estados Unidos y me manda todo un equipo porque mi prima me quiere mucho y me manda todo lo que tiene. Y entonces me dice, ¿por qué no haces yoga? Y yo comienzo a hacer yoga con esos videos VHS que antes existían, y empiezo a hacer yoga. No sé, 3, 4 rutinitas que me mandó y yo las hacía diario en las mañanas en mi casa. Y comienzo a sentir fuerza en mis piernas, que era donde más me pegaba, pues, porque yo pensaba, de verdad llegué a pensar que no iba a volver a caminar, ni siquiera normal, ¿no? Entonces empiezo a sentir fuerza en las piernas, pero además empiezan a pasar muchas cosas con mi cuerpo. Empiezo a sentirme fuerte. Y a partir de ahí dije, esto es lo que me va a ayudar. Evidentemente, jamás y nunca de la vida dejaría de ir al hospital, de estar con Juanita, porque yo sé perfectamente que estoy bajo una condición de salud distinta de los demás y me tengo que cuidar. Y la institución a donde llegué es la mejor, por lo menos que yo conozco, y yo digo que es la mejor en muchos sentidos, porque me ayudaron muchísimo, porque literalmente me revivieron. O sea, a lo mejor suena exagerado, pero es así. Y, o sea, no dejando la parte médica, yo empiezo a practicar yoga por mi cuenta, con mis casetcitos, y después me meto a internet y saco muchas rutinas y empiezo a hacerlo. Y mi vida cambia. Literalmente mi vida cambia porque empiezo a sentir fuerza. Lo primero que empecé a sentir fue fuerza física, y eso me da, pues, el valor de seguir y de decir, sí puedo regresar a hacer mi vida como antes, sí puedo regresar a trabajar, sí puedo hacer cosas que desde mi perspectiva, cuando yo me veía ahí tirada en la cama, decía, ya no voy a ser la misma de antes. Y bueno, el doctor que me atendió durante la hospitalización me dijo, si tú eres disciplinada, tú puedes regresar a una vida normal. Y después, ya Juanita es mi doctora después de la hospitalización. Y con ella, pues el acompañamiento ha sido muy, muy, muy bueno, siempre ha estado conmigo. Una característica de nutrición es que te hacen un acompañamiento profesional así enorme, siempre están contigo. Si tú tienes, por lo menos ese es mi caso, si yo tengo algún problema, yo puedo hablarle a la doctora y decirle, ¿sabes qué? Me siento así y así y asado. Y aunque no tenga consulta, por ejemplo, si me dice, ven y vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es el acompañamiento con el médico, y a mí, particularmente, sí me siento que lo que me ha ayudado muchísimo es hacer yoga. Doctora Romero, ¿por qué se ve esto? ¿Cuáles son los beneficios de la práctica de yoga en pacientes como Marina? Bueno, en mi opinión, la yoga es una de las actividades más completas, porque creo que como tiene estos efectos tanto en la capacidad física como respiratoria, les ayudan mucho. En el caso de Marina, además, como tuvo mucho efecto ella tuvo como muchas manifestaciones constitucionales con la pérdida de peso y atrofia muscular por toda la inflamación. Seguramente también con la yoga fue de gran ayuda para que ella restableciera toda la fuerza muscular. Y eso ayuda mucho también a nivel articular, porque entre mejor estén capacitados nuestros músculos, las articulaciones tienen menos carga. Esa es la razón de siempre invitarlos a hacer alguna actividad física.
Hay estudios ya bien hechos, ensayos clínicos, no con yoga, sino con tai chi, pero que han demostrado perfectamente bien cómo la mejoría impresionante del efecto de esta actividad física incorporada a su tratamiento constante y disciplinado, como lo comentó Marina. Y hagamos otra pausa porque seguramente que usted ha escuchado términos como eritema, atrofia, fibromialgia, anticuerpos. Pues vamos a escuchar la explicación a todos estos términos en voz de Ignacio Casas con el glosario de términos científicos de esta emisión. Regresamos. Glosario, para conocer los términos médicos. Anticuerpos, proteínas producidas por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas como bacterias, hongos, parásitos, virus o químicos. Fibromialgia. Consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son. Además de dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas, y sensación de inflamación mal delimitada en manos y pies. Reumatología, especialidad médica que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Se trata de una de las especialidades que más avances en diagnóstico y tratamiento ha experimentado en los últimos años. Malar, hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa de la cara. Forma el pómulo de la cara y parte de la órbita. Eritema, enrojecimiento de la piel, debido al aumento de la sangre contenida en los vasos sanguíneos muy pequeños. Atrofía, disminución del volumen o tamaño de un órgano o de un tejido orgánico debido a causas fisiológicas o patológicas. Volvemos con esta conversación con Marina y con la especialista en reumatología. Y me gustaría, Juanita, ¿se sabe las causas por las que un paciente llega a este padecimiento? Tiene que ver la herencia, tiene que ver las condiciones, el entorno. ¿Se sabe algo más? Hasta el momento no. Existen varios grupos de trabajo que están abordando diferentes factores. Hay algunos en que han demostrado el efecto de algunos genes de predisposición o de susceptibilidad, que al parecer en combinación con factores ambientales y hormonales puedan detonar la enfermedad. Por otro lado, como afecta sobre todo a mujeres, es decir, de cada 10 pacientes con lupus, 9 son mujeres y solo 1 es hombre. Se ha pensado que las hormonas pueden tener algún efecto, o bien alguno de los genes que están en cromosoma X, como las mujeres tenemos doble carga X, pudieran estar involucrados. Sin embargo, hasta el momento no se tiene nada definido. Se maneja como una combinación de factores. Doctora, ¿qué otras enfermedades reumáticas destacan en México? Además, si nos pudiera decir la proyección de casos de lupus que hay en nuestro país. Esa es una pregunta muy interesante. En especial, yo he buscado siempre tener o generar un registro de pacientes de enfermedades reumáticas en el país porque desafortunadamente no se tiene. Existen los diferentes centros de atención de los pacientes con lupus, cada uno lleva su registro, pero no hay nada a nivel nacional. Hay algunas publicaciones de algunas zonas del país en el suroeste, otros en el norte. No se tiene como
un registro ya completo. Se sabe, lo que sí se sabe es que cuando se evalúan en los diferentes grupos o los diferentes grupos étnicos a nivel del mundo, se sabe que los pacientes hispanos tienen presentaciones mucho más graves que aquellas vistas en caucásicos o en asiáticos. Por eso la importancia de saber cuál es la prevalencia para nosotros y cuál es la gravedad también. Yo no pierdo la esperanza de poder liberar algo como esto. Gracias, doctora. Y Marina, volviendo al yoga, ya no solamente tú empezaste a practicar yoga para sentirte mejor, sino que ya das clases de hace mucho tiempo, ayudas a otras personas, a personas de la tercera edad. ¿Has visto resultados en las personas que han ido a practicar el yoga? Por ejemplo, que han tenido padecimientos como el tuyo o con diabetes, por ejemplo. Platícanos esta experiencia. Pues en general sí hay bastantes mejoría en cuando ya empiezas a practicar yoga. He trabajado o trabajo generalmente con personas mayores. Mi interés por trabajar con personas mayores fue justamente por esto, por lo que sucedió conmigo. Cuando yo vi que podía trabajar yo misma mi fuerza física, porque no estoy hablando, ni siquiera todavía estamos entrando en el asunto de la fuerza mental o la fuerza emocional que se maneja en yoga, pero cuando tú te das cuenta que puedes trabajar tu fuerza física solamente y que puedes volverte más fuerte físicamente, empiezas a ver desde otro punto de vista la vida. Entonces yo veía a mi alrededor y decía, todas las señoras, yo no tengo hijos, pero tengo una madre que tiene 70 años, que le han dedicado toda su vida a los otros y que nunca no han tenido tiempo para ellas. Si se pusieran a practicar un poquito de yoga, por lo menos se sentirían mejor anímicamente. Entonces empecé mi modelo fue mi mamá, empecé a trabajar con ella y sí hay mucho cambio. Te digo, en inicio, primero supongo que se empiezan a sentir más fuertes y su estado de ánimo cambia. Cuando tú te empiezas a sentir fuerte físicamente, tu estado de ánimo cambia, ya no eres tan proclive a la depresión, ya no te sientes débil, ya te sientes fuerte. Y bueno, eso pasó en el caso de mi mamá. Sí trabajo, hay una chica de las que toman la clase conmigo que tiene diabetes y que aquí también en el asunto del yoga es la constancia y la perseverancia y pues la disciplina. Entonces, si tú tienes una práctica constante, sí vas a ver cambios. Por ejemplo, esta chica no podía doblar las rodillas, ¿no? Es un ejemplo. Y estaba muy tiesa. Es una persona mayor, porque también, digo, aparte de que tiene diabetes, es una persona mayor. Y de repente, un día, empezamos a hacer la práctica, y un día, después de, que te cuento, 4 meses a lo mejor, me dice, Marina, ya puedo doblar mi rodilla. Entonces, son cositas como muy pequeñitas, que sí van funcionando. Y cuando tú empiezas a ver que esas pequeñas cosas se van moviendo, entonces sigues y lo demás como que es como una bola de nieve, de verdad es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y poco a poco empiezas a ver más beneficios. De repente me dicen, ¿qué crees? Fui al doctor y mis niveles de azúcar se han estado manteniendo, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí me dan mucho gusto. No se las atribuyo todas directamente al yoga, porque tampoco vamos pero lo que yo también soy muy enfática con las chicas que están conmigo es, no dejen su tratamiento médico, porque eso es lo más importante que pueden hacer, y bueno, hay que combinarlo con el yoga, y sí, o sea, son pequeños detalles que llegan y me dicen, fíjate que hoy pude hacer esto, o fíjate que hoy me sentí mejor, ¿no? Son así pequeñitos detalles. Y por eso es que me gusta trabajar pues con la gente mayor, porque como que siento que son quienes más lo valoran. Y sí te lo dicen, ¿no? Porque ya había, no sé, en un momento determinado alguien que no se puede mover y que de repente sí se puede mover. Hoy subí las escaleras con mayor
energía, por ejemplo, ¿no? Esas cositas que te van dando tips, que te van dando así como, te van diciendo hacia dónde van, ¿no? Entonces, no te puedo hablar así de decirte, de mi caso sí te puedo hablar, porque te puedo decir detalles enormes, pero de las chicas no. Pero ese tipo de cosas yo veo que sí les ayuda. Y bueno, te digo, finalmente pues es un proceso, ¿no? Y esta charla está llegando a su fin. A mí me gustaría que compartieran tanto Marina como la doctora Juanita sus datos de contacto, porque es muy probable que alguno de nuestros amigos radioescuchas quisiera compartir su propia experiencia o conocer un poco más de la historia de Marina o consultar a la doctora Romero. ¿Podrían, si empezamos con Marina, les parece bien? ¿Podrías, Marina, darnos algún dato de contacto? Pues sí, te puedo dar el número telefónico, si alguien está interesado en hacer contacto conmigo, es el celular, número de celular, 55 23 27 65 34. Estoy en Facebook como Marina Villagómez Moreno y tengo una página de internet que se llama Yolotcuicat Yoga, que quiere decir el canto del corazón en náhuatl, y estoy así en internet también. Doctora Romero, ¿dónde pudiéramos encontrarla? Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en el Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tengo actividades clínicas con atención a los pacientes y el resto del tiempo lo dedico a investigación clínica, sobre todo en el tópico de lupus eritematoso, participando en varios grupos, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias, doctora. Pues llegamos a la parte final de este programa. Muchas gracias a nuestras invitadas, a la presencia de la doctora Juanita Romero, reumatóloga, y de Marina Villagómez, también paciente con lupus y maestra de yoga. Gracias a ambas por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a usted que nos escuchó, siga con nosotros. Recuerde, Diabetes y yo, todos los viernes en punto de las 12 del día. Gracias por su atención. Hasta luego. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.